El Señor sea con cada uno de ustedes, estimados hermanos, y también a quienes nos visitan, quienes están aquí acompañándonos en esta reunión, que no son miembros de la congregación. Antes de empezar, quisiera entregarles los saludos de la iglesia de San Nicolás, ahí en Monterrey, de mi familia, de la iglesia en Suazua, y también los saludos y también las condolencias a ustedes, hermanos, de parte de quienes ya mencioné, también de la iglesia de Guadalupe en Tres Caminos. Así que reciban saludos fraternales y también el sentimiento de ellos por la pérdida de nuestro querido hermano Jorge Maldonado. Bien, ha llegado el tiempo, el momento en esta reunión, en la asamblea donde rendimos los actos de culto, como bien dijo Efrén, de adoración. Ha llegado el momento para estudiar las Escrituras, El tema de la lección de hoy es evidencias del Evangelio. Vamos a ver precisamente allí en Hechos capítulo 2. Pueden ya abrir sus Biblias en Hechos capítulo 2 y ahí nos vamos a centrar, a enfocar para ver qué dice la Escritura con respecto a este asunto que vamos a tratar, evidencias del Evangelio. Vamos a ver cómo Pedro presenta pruebas, argumentos para persuadir, convencer a sus oyentes. Yo no deseo que nos vayamos hoy a nuestras casas. Y de hecho no solamente no es mi deseo, sino también del Señor, de que no nos vayamos a nuestras casas simplemente como habiendo adquirido conocimiento, ¿no? Una cuestión intelectual, ¿no? Sino que también el mensaje nos afecte, llegue al corazón y nos haga pensar al respecto. Vamos a ver cómo reaccionaron ciertos hombres ante la contundente prueba que presenta Pedro para, como dije, para persuadirlos, convencerlos de que aceptaran a Jesús, que era aquel de quien se había prometido vendría a este mundo, el Salvador del mundo, que aceptaran que Él no era un simple hombre, que era Dios también, que creyeran en Él como el Mesías, que se arrepintieran de sus pecados, que reconocieran que han hecho lo malo, que reconocieran que no debieron rechazar, menospreciar, humillar al Señor y llevarlo hasta la muerte. Que reconocieran que eran pecadores y despertar en ellos el anhelo del perdón de Dios, Entonces, creo que Pedro aquí, estoy convencido, mejor dicho, que Pedro hace esto. Él quiere convencer a sus oyentes a aceptar estas cosas y presenta lo que vamos a ver hoy, unas evidencias, unas pruebas para persuadir a sus oyentes. Bueno, hoy estamos cristianos que ya hemos aceptado el Evangelio, y esta enseñanza espero sea útil para fortalecer la fe, consolidarla en nosotros, hacerla fuerte, y para quienes nos visiten, o mejor dicho, para quienes nos visitan, pues les ruego de su atención y abran su mente y su corazón y consideren lo que
el apóstol Pedro presenta aquí, vayan a sus casas, regresen a sus casas meditando acerca de esto. Bueno, en primer lugar vamos a ver el contexto de Hechos 2, rápidamente. Ese día era un primer día de la semana, un día domingo, un día como hoy. Y la ley de Moisés enseñaba que los judíos debían juntarse para celebrar ciertas fiestas. Era el día de Pentecostés. Entonces, estaban ahí todos en Jerusalén, judíos de diferentes partes del mundo. Habían atendido al llamado de congregarse y estar allí en Jerusalén. Muchos judíos, entre ellos estaban los apóstoles también allí. Y como enseñaban las escrituras del Antiguo Testamento, enseñaba que llegaría el día en que se predicaría la palabra del Señor en Jerusalén, se iba a establecer el reino del Mesías en Jerusalén y que iban a haber ciertos eventos, ciertos hechos en ese día para no solo llamar la atención a los judíos, sino para demostrar de parte de Dios que el día había llegado, Ese es el contexto de lo que vamos a ver para que sepamos en qué circunstancias estamos, ¿verdad? O estuvieron ellos, o vamos a tratar nosotros en esta mañana. La primera evidencia que presenta el apóstol a los judíos para persuadirlos, convencerlos de que ciertamente Jesús era el Mesías, tiene que ver con la evidencia profética. Si vamos a Hechos capítulo 2, leemos allí que el apóstol Pedro cita las profecías del Antiguo Testamento. Dice el verso 25, porque David dice de él. Y el versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol? Le está diciendo a los judíos que conocían las escrituras, que creían en las escrituras como la palabra del Señor. Pero les está diciendo, ustedes saben que Dios ha hablado por medio de las escrituras. Ustedes saben que hay profecías, predicciones, en particular acerca de aquel que había de venir, el enviado, el Mesías, el siervo, el Señor, el Salvador del mundo. Pero está diciendo, recuerden, pongan en su mente que hay esas escrituras y ustedes creen en ellas. Las leemos en las sinagogas, conocemos de ellas. Sabemos lo que dice el libro de Isaías, el libro de los Salmos y los profetas. Entonces Pedro está llamando la atención a los judíos, recordándoles que hay profecías que predijeron, anunciaron acerca de la venida del Señor y que ellos creían en estos textos. Y ellos debían ser consecuentes. Si creían en esos textos, si creían en lo que David decía, en particular David, porque es citado aquí en el libro de los Salmos, si ustedes creen que esa era la palabra de Dios y que Dios, como enseña el Antiguo Testamento, que Dios cumpliría lo que ha dicho y se hará conforme a su voluntad, lo que revela en las Escrituras, si ustedes creen en eso, pues sean consecuentes con ello, con lo que dice allí. Y es un reto que hace en cierta manera el apóstol a los judíos. Miren, las escrituras hebreas existen desde hace mucho tiempo. Ahí están. No se puede negar la historia, estimados amigos,
quienes nos visitan. Esos textos existen, están allí. Y hay suficiente evidencia para aceptar la veracidad de tales escrituras. Entonces, esto es lo primero que presenta Pedro. Les llama la atención y les recuerda, hay textos, hay escritura. Dios ha hablado por medio de los profetas, en este caso por el profeta David. Así que si ustedes creen en esto, presten atención a lo que voy a estar diciendo. Si ustedes creen que esto es la palabra de Dios, estos documentos, estos libros, bueno, los que citó el apóstol Pedro con respecto a los salmos de David, entonces presten atención porque no pueden negar que eso existe. Es un hecho que las escrituras antiguas existen. Es un hecho eso. Así que presten atención. Por eso Pedro dijo, oíd estas palabras. Oigan lo que tengo que decir al respecto. La segunda evidencia que presenta Pedro es la evidencia material o física. Recuerden que el objetivo central es, ¿cuál es? Recuerden, persuadir, convencer. Pedro, a estos judíos y también a ustedes, como ya hemos sido algunos de nosotros persuadidos, convencidos por lo que la Escritura enseña. Entonces, en segundo lugar, Pedro presenta la evidencia material. Lo que ustedes están viendo allí es un lugar que se encuentra en Jerusalén, está bajo la tutela del gobierno de Israel. Y según la tradición, según la historicidad, es la tumba de David. Ustedes pueden ver allí que hay como una división, hay un hombre de un lado y del otro lado hay una mujer, porque los hombres entran por un lado y las mujeres por otro. Entonces hay un lugar allí material, hay un lugar físico donde se presume que están los restos de David hasta el día de hoy. Y es una foto actual esto. Es una foto, si alguien quiere ir allá a Israel puede constatar acerca de esto. Ahora, ¿qué hace Pedro? Fíjense. ¿Qué hace Pedro con la tumba de David? Noten el capítulo 2, ahí lo tienen, versículo 29. Dice el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros, noten, hasta el día de hoy. Pedro pretende hacerle ver a los judíos que sí, David escribió los salmos. David escribió el Salmo 16, por ejemplo. Ya lo citó el apóstol Pedro con la primera evidencia, diciendo, miren, está esta escritura de David y ustedes creen en lo que dice David allí en el Salmo 16. Y David en el Salmo 16 habla de que su cuerpo no iba a descomponerse en la tumba. De hecho, Pedro habla de eso aquí. Noten lo siguiente en el versículo, vamos a leer aquí el versículo 27, noten. Pedro cita a David del Salmo 16. Y dice el verso 27, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Noten el 27. Una versión que tengo aquí del Nuevo Testamento dice, porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. El punto es que Pedro está diciendo, hermanos judíos, varones judíos, sí, David escribió el Salmo 16, ya
bueno, pues todos aceptamos eso. Todos aceptamos que allí hay una declaración donde David está diciendo que su cuerpo, aparentemente el cuerpo de David, no se va a descomponer, no se va a podrir allí, a deteriorar. Todos aceptamos eso. Sin embargo, pues ahí está la tumba de David. Y los restos de David están allí. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que David escribe el Salmo 16 diciendo que su cuerpo físico no se iba a descomponer, pero luego el día de la predicación y hasta el día de hoy, los restos de David están allí? A ver, no casca, no me cuadra. ¿Ya entienden para dónde iba el apóstol? Entonces, obviamente, aquí la idea es, bueno, entonces David no pudo estarse refiriendo a sí mismo. Válgame. Entonces, ¿a quién? Porque pues los restos de David están ahí. Entonces, ¿de quién estaba hablando David? Fíjense, pensemos en eso. ¿De quién? Por eso Pedro cita y coloca la evidencia material o física. De hecho, también es un reto diciéndole, bueno, si ustedes no me creen, vayan a la tumba de David. Vayan y ustedes pueden palpar con sus manos, ver con sus ojos, que ciertamente, como dice allí, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, a ver, explíquenme ustedes de quién, si no estaba hablando David de sí mismo, entonces ¿de quién estaba hablando él? Y así fue probando, demostrando con estas evidencias el apóstol Pedro la veracidad de que Jesús era el Cristo, era aquel de quien ciertamente David en los Salmos había hablado. Por eso leemos allí, por ejemplo, noten el verso 25, David dice, ¿de quién? ¿De sí mismo? Dice, de él, ¿verdad? El 25 dice, David dice de él, o sea, de otro, no de sí mismo, de otro. ¿Quién era ese entonces? ¿Quién era ese que, si no era David, su cuerpo físico no iba a descomponerse? Y pone eso en la mente de los judíos, pensando, bueno, ya vimos la primera evidencia con respecto a las profecías, luego la evidencia material con respecto a la tumba, lo que declara David no puede ser sobre él, sino sobre alguien más. Y por último, la tercera evidencia, la testimonial. ¿Qué hace Pedro? ¿Saben qué hace Pedro? Seguir un principio legal que se aplica hoy en día. Y que ese principio también llegó a ser entre los hebreos. Había un principio legal que la Escritura enseña que es en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pero aquí no estamos hablando de 2, 3, 4 testigos, estamos hablando de 2 que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Entonces Pedro también, pues, al leer allí en el pasaje, trae a colación en cierta manera aquel principio legal que creían los judíos. Y dice lo siguiente en Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, pero noten, de lo cual, resucitado, todos nosotros los apóstoles que somos testigos. A nosotros nos consta. Un testigo es alguien que puede dar fe de ciertos hechos. Eran testigos presenciales, oculares, auditivos,
palpables, le dijo el Señor a Tomás: ven, pon tu mano y tu dedo y toca. Ellos no estaban tocando a un espíritu, por decirlo así. Era el cuerpo del Señor que se había levantado de la muerte, regenerado, pero había dejado ciertas marcas. Fíjense, había dejado ciertas marcas, ¿para qué? Para ser reconocido. Porque su cuerpo, cuando él iba a la crucifixión, la flagelación, los golpes, la muerte en la cruz, dice el libro de Isaías, de los Salmos, perdón, que sería como molido, como triturado el cuerpo del Señor, desfigurado su rostro. Luego resucita, pues, será él regenerado, pero deja marcas para que supieran que era él. Y las marcas, dijo, aquí están los hoyos y aquí está en mi costado. ¿Por qué no regeneraron tales heridas? ¿Por qué el Señor permitió que esas heridas no fuesen regeneradas en la resurrección? Para que supieran que era él. Por eso le dijo a Tomás: toca, toca. Ellos tocaron, ellos vieron, ellos oyeron al Señor. Y ahora Pedro se levanta ahí ante los judíos y dice: nosotros somos testigos. Noten el plural, nosotros. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos podían dar fe de ello? Y ahí estaban estos hombres que cuando muere el Señor, deben recordar que cuando muere el Señor, ellos se llenan de miedo y se esconden. Pero después que el Señor resucita, se les aparece 40 días. Y dice Lucas que le da pruebas indubitables, pruebas de las cuales no habían duda y se podían verificar de que Él era Jesús resucitado. Y el miedo ahora se convirtió en valor y en fuerza y en convicción. Y ahora Pedro en el día de Pentecostés dijo: nosotros somos testigos de la resurrección de Jesús. Y vemos más adelante cómo estuvieron dispuestos inclusive a dar la vida por el testimonio que ellos proclamaban, es decir, la resurrección. Y la resurrección probó que Jesús no era un simple hombre, sino que era el Hijo de Dios, el Dios venido en carne, como explica el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué? Lo que hace el apóstol aquí. Y creo que esto es, pienso que es decía mi hermano Jorge Maldonado, una pasadita nomás. Usaba esa palabra él. Es una pasadita de esto. Pero fíjense cómo el apóstol Pedro defiende el caso de Jesús otra vez para persuadirte, convencerte de que ciertamente Jesús no era cualquier persona. Fíjense, ¿cuál fue la reacción de los hombres que oyeron? ¿Y cuál va a ser tu reacción ante tales hechos, ante tales afirmaciones, ante esta enseñanza? Por eso les dije al principio que la idea aquí no es de solamente agarrar conocimiento, tener conocimiento. Dios quiere, y yo entiendo que Él quiere, que esta verdad llegue a tu corazón y haya un efecto allí en el corazón. Hubo eso en ellos. Hubo una reacción. Lo que presenta Pedro les caló, les llegó al corazón, allí. Y leemos allí en el verso 36, en una versión del Nuevo Testamento, que las palabras de Pedro traspasaron, ¿qué cosa? El corazón de ellos. Fue como una espada traspasando, una lanza, les hirió, los lastimó, les caló allí a ellos. Incluyendo la aseveración que dijo Pedro: ustedes crucificaron al Señor, ustedes lo mataron. Ese
en base a la primera evidencia, ese de aquel de quien las escrituras que ustedes creen que son de Dios anunciaba, este de quien había sido sepultado, muerto, y luego este de quien había resucitado, y nosotros somos testigos. Ustedes fueron los que lo mataron. Ustedes lo mataron. Hace una acusación Pedro a ellos. Y déjenme decirles algo. Si Cristo murió por nuestros pecados, en un sentido, todos somos culpables de su muerte, aunque no lo hayamos matado en la cruz, como tal, pues, como los romanos, o por la incitación que hicieron los judíos. Pero Cristo murió por los pecados de todos los hombres. Entonces tú eres culpable de la muerte de Cristo. ¿Y cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser la respuesta ante esto? ¿Se dan cuenta que esto no era una simple clase para que los judíos conocieran más de las Escrituras? No, hermanos y amigos, el mensaje del Evangelio tiene también el propósito de llegar al corazón de la gente. Y que haya una reacción al respecto. Esta gente fue la predicación apostólica, el mensaje acerca de Jesús, las evidencias, las pruebas que presenta Pedro, todo lo que hace, toda la defensa del caso de Cristo, para convencerlos, ciertamente caló en algunos de ellos, no de todos, eran muchos judíos, pero solamente los sinceros de corazón, oyeron y les caló y luego obedecieron el Evangelio. Hicieron lo que se les mandó. Aquí vemos que llegó esa palabra e hirió y traspasó el corazón de ellos. Y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Esa pregunta parece sencilla, pero es la pregunta de alguien, como ya dije, honesto, sincero, que le ha llegado el mensaje a su corazón y no puede negar que le ha calado, que es persuasivo, es convincente, que Jesús no es cualquier hombre, que hay evidencias. Y luego él pregunta, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Esta fue la reacción de los hombres. Y por último, la respuesta del apóstol. La respuesta inspirada. La respuesta inspirada del apóstol. Recuerden que en el verso 4 dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Así que la respuesta no era propiamente del apóstol. El apóstol era el medio que se valió Dios para responder, comunicar el mensaje, en este caso, a los judíos. Y Pedro les dice a ellos, arrepiéntanse. Cambien su mentalidad, cambien, obviamente, su vida, cambien su manera de pensar. Ya no estén rechazando a Jesús, ya no estén negándole, acéptenlo como Él es. ¿Y quién es Él? El que había de venir, el Dios encarnado, el que murió por tus pecados, mis pecados. Cambia de propósito de vida. Ya deja los vicios, la borrachera, la fornicación, la idolatría, la mentira, el engaño, el adulterio. A ellos reconozcan que ustedes mataron al Señor, que ustedes son culpables de su muerte. Ya no lo aborrezcan, no le odien, acéptenlo, ámenlo, guarden sus mandamientos. Y si es así, sed bautizados. Permitan ser sumergidos en agua. Es una orden esto. Cada uno de ustedes en el nombre, por la autoridad de Jesucristo. ¿Para qué cosa? Noten el propósito del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Propósito. Para perdón de vuestros pecados. Y sí, pueden continuar leyendo. La Escritura dice en el verso 41 que
los que recibieron su palabra, los que no eran todos, sino los que la aceptaron, la acogieron. En el texto griego dice, le dieron una bienvenida a esa palabra, aceptaron esa palabra, la pusieron allí donde debían, en su corazón, y fueron bautizados. ¿Para qué cosa? Para que Dios perdonase sus pecados. Así fue como Pedro persuadió a cuantos, dice allí la Escritura, como 3,000 personas. Como 3,000 personas fueron persuadidas por estas evidencias, estas pruebas, para que aceptaran a Jesús, reconocieran que Él era el que había de venir según las Escrituras, que Él había muerto, pero que había resucitado, que David no se refería a Él, sino a otro, aún mayor que Él, que había ascendido al cielo, y los apóstoles habían sido testigos de su resurrección y también de su ascensión. Este es Jesús, el Cristo, el Salvador del mundo.